Pero el día de hoy, aunque podríamos decir por todos esos y pudiéramos hablar de la necesidad de ser mecenas de los artistas y de todas estas cosas que son importantes, yo quisiera llevarte un pasaje que habla del sentido del deber que Dios pedía para con los levitas. Bienvenidos a El Reto de Hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras y te enviamos un gran saludo desde el reto de hoy, especialmente que hoy es viernes. ¡Viernes! Buenísimo, Benditos buenísimo. los viernes, Sí. como me dijo alguien. Mira, qué tremendo. Hemos estado hablando a lo largo de la semana sobre el sentido del deber y yo siento que el deber me llama a descansar el día de mañana. Pero bien. no puedo, el sentido del deber me hace trabajar el día de mañana. Bueno, fíjate que tú estás diciendo en algo, en algunas cosas del ministerio, del pastorado, hay muchas cosas que tienen que ver con el sentido del deber. Claro, que ya no claro. No es la obligación, entre comillas. Claro. Y algunas otras áreas. No vamos a estar hablando tanto de ministerio y todo esto, pero qué tremendo es cuando algunos que están en la iglesia sienten que ya cumplieron cuando fueron a la iglesia, cuando dieron su diezmo, cuando oraron al despertar y antes de comer y leyeron su Biblia. Entonces yo ya cumplí. Hay mucho más que eso. Es tremendo, fíjate, lo que vamos a hablar el día de hoy, hablando del sentido del deber, que hay tantas otras tangentes. Sí. Pero realmente tangentes que son derivadas de la ecuación que hemos... Sí, una tangente no es derivada. Sí, pero por eso las tangentes que se derivan en ese caso, que salen de esto que estamos estudiando a lo largo de la semana, que pudiéramos ver, ¿verdad? La relación padres e hijos, hijos y padres, en los cuales el sentido del deber, los hijos que por sentido del deber deberían... responsabilizarse de los padres, abuelos, de los papás, de los tíos. abuelos, sí. 1 Timoteo capítulo 5 lo dice de una forma tan clara, tan contundente, del sentido del deber que los que tienen más recursos deben tener por los más pobres. Sí. Pero el día de hoy, aunque podríamos decir por todos esos y pudiéramos hablar de la necesidad de ser mecenas de los artistas y de todas estas cosas que son importantes, yo quisiera llevarte un pasaje que habla del sentido del deber que Dios pedía para con los levitas. Ajá. Los levitas era una tribu especial entre las 12 tribus de Israel. Eran los hijos de Leví, por supuesto, que a causa de la reacción que habían tenido con Moisés, cuando Moisés está recibiendo las tablas de la ley y él viene descendiendo del monte, entonces escucha que hay un gran holgorio, ¿verdad? Porque lo que ha hecho Aarón y todos sus secuaces es que han hecho un becerro de oro, están adorando en idolatría y Moisés se enciende en ira. Mira, y me encanta la explicación de Aarón. Fíjate que el pueblo lo pidió, ahí eché y salió ese becerro. Sí, yo eché todo el oro que él les pedía y eso fue lo que salió. Salió ese becerro. Pero Moisés se molestó. Ahí le ves la personalidad. Moisés enojado, dice que agarró el oro, el agua mezclada con oro porque fundió molió el becerro. El becerro que era un demonio. Era un demonio, sí, por eso lo muele, lo hace polvo, lo echa en el agua y dice que se lo da a tomar a cucharadas a todos los que habían hecho esto. Entonces uno dice, se enojó. Está enojadito, pero cuando él va a ejecutar todo este proceso de su ira, él hace una pregunta tremenda. Él dice, ¿quién está por Jehová? ¿Quién está por Jehová? Y dice que los de Leví son los que dijeron, nosotros estamos por Jehová. Y a causa de esa alianza con Dios, Dios los escoge perpetuamente para que sean quienes les sirvan. Y cuando entra todo el proceso del tabernáculo y todo lo demás, Dios dice, estos solo los de Leví me lo van a tocar. O sea, nadie más. Los únicos que me van a servir directamente son los levitas. Y suena muy bien, ¿verdad? Es que privilegio. Pero les dice, pero ustedes van a depender de mí de ahora en adelante. O sea, ¿no tenían terreno? No podían trabajar en lo que quisieran. No. Y iban a vivir de Dios, pero en términos más operativos, de lo que los demás les dieran. Ese era el llamamiento
genuino. Sí. O sea, ese era el llamado de Dios. Decía, hey, tú no vas a vivir para tu propia misión en la vida, vas a vivir para mi misión. Sí. Y entonces, pero Señor, yo quiero ser abogado, ¿verdad? Yo quiero ser arquitecto. No, dije, tú vas a ser levita. Levita. Pero no, Señor, yo quiero ser piloto, ¿verdad? No, hijo, tú vas a ser levita. Yo quiero reparar celulares. Sí, no hay celulares todavía, hijo. Mira, vas a ser levita. Mira, aclarando, los levitas eran todos los sacerdotes eran levitas. Sí. Todos los sacerdotes eran de la tribu de Leví. Pero no todos los levitas eran sacerdotes. Ajá. Los otros levitas, digamos, las mujeres y hombres y jóvenes trabajaban en el servicio del templo, en el servicio de todos los rituales de fe que había. Exactamente. Entonces, los levitas son entonces puestos en una categoría aparte. Sí. Como tú dijiste, que quizás es importantísimo aquí recalcar, cuando Dios reparte la tierra en el libro de Josué, dice, bueno, la tierra la vamos a dividir en 12 pedazos. 10 pedazos para 10 tribus, 2 pedazos para los hijos de José. Y entonces son 12. Pero, ¿y los levitas? No, los levitas no tienen heredad. Sí. ¿Y entonces dónde vamos a vivir? Van a vivir en las 10 tribus. Sí. En los, repartidos. Repartidos en los 12 pedazos. Porque van a servir. Yo necesito servidores en todos lados. Entonces, ¿y no vamos a tener heredad? No. Y quiere decir que donde nosotros vivamos no podemos heredarlo a nuestros hijos. No se preocupe porque yo voy a cuidar de ustedes. Ay, ¿cómo vas a cuidar de nosotros? Se lo voy a encargar al resto de las 12 tribus para que ellos tengan el sentido del deber de cuidar de ustedes. Mira, comían de las ofrendas. Sí. O sea que no tenían viñas. Y entiendo que ellos vendían a veces de lo que podían recoger, pero la gente llegaba con sacrificios físicos de animalitos. Y habían algunos, porque esa sería una serie que algún día tenemos que hacer, hablar de cómo funcionaban las ofrendas. Sí, las ofrendas no eran en efectivo, ¿verdad? Las ofrendas eran en carne, literalmente. Y era para que los... efas y flor de harina y para que yo siempre pensaba... tortas. Y si a un levita se le subía el ácido úrico, ¿cómo hacía? Porque todo era carne, ¿verdad? Qué barbaridad. Sí. Y el hígado afectado y todo lo demás. Pero la cuestión es que Dios dice, hay que tener un sentido del deber para los que trabajan en el ministerio. Sí. Y el principio que vamos a aprender ahora creo que es muy relevante para los cristianos de nuestro tiempo. Okay. Dice, ¿Dónde estamos? Estoy en Deuteronomio capítulo 14, versículo 27. Okay. Ha dicho que hay que llevar las ofrendas delante del Señor y los versículos anteriores lo que he hecho básicamente es, si lo que tienes que llevar es tanto, porque Dios te ha prosperado tanto, que no puedes cargarlo, vendelo y vas a comprar el equivalente cuando llegues a venderlo. O sea, se puede usar Bitcoin, lo que sea, se puede usar para comprarlo. O sea, era como valor de cambio también. Exactamente, dice, y no desampararás al levita que habitar en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. O sea, tu sentido del deber ahora es no dejar al que está en el ministerio a que se muera de hambre. Entonces no puede ser. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Fíjate que es curioso. Los judíos daban un sistema de 3 diezmos. Sí. Había un diezmo que era todos los años, que era para mantener el sistema religioso, si puedo decir así, la operación del sistema religioso. Había un diezmo que se sacaba también cada año, que era para sostener el gobierno, lo que nosotros diríamos el impuesto. Sí. Y había un tercer diezmo, que era cada uno era del sobrante anterior, que se sacaba solamente cada 3 años. Y era para darlo a las personas que tenían necesidad, especialmente los levitas. Porque dice, al final de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que vivieren en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. O sea, de igual manera que tienes que tener una carga por los que son menesterosos, no quiere decir que vas a tener al levita como menesteroso, pero vas a cuidar de él de la misma forma, con el mismo corazón. Hablando del sentido del deber. Qué tremendo, qué tremendo. Mira, varias cosas que creo que es bueno aclarar aquí. Uno está hablando que en este caso los levitas, porque estamos tratando de buscar cuál es la aplicación para nosotros hoy en día.
Y creo que la aplicación, y eso lo podemos buscar también, encontrar en el Nuevo Testamento, es que aquellos que han invertido en tu vida espiritual, no los puedes olvidar, no los puedes dejar atrás. Creo que es importante aún, creo que uno debe decir, no lo decimos por nosotros, no estamos, es un principio, pero a través de nosotros, la vida. Por la gracia de Dios, Dios es bueno con nosotros. Siempre hay necesidades, pero Dios es bueno con nosotros, y hasta Iván está bien gordito. Yo también, o sea que tenemos lo suficiente. Miran, pero nosotros hemos visto algunos que han dado su vida en el ministerio. Y que al final no necesariamente han terminado de la mejor manera, porque algunos en los que ellos invirtieron no han tenido este sentido del deber. Y es algo que no debería ser. En el Nuevo Testamento tú sabes que hay un pasaje en 1 Corintios capítulo 9 en el cual Pablo, de una forma muy directa, dice, hey, no pondrás bozal al buey que tría, te recuerdo, ¿verdad? El obrero es digno de su salario. Tenés que sostener al que está en el ministerio. No puedes dejarlo así nomás, no puedes hacerte loco y el desentendido, no lo dice así exactamente, pero es el corazón de todo, es el sentido del deber, vas a tener el sentido del deber. Y creo yo que el día de hoy más cristianos deberían considerar esto, deberían tener esta actitud de decir, vamos a cuidar de aquellos que han invertido en nuestra vida espiritual y vamos a tratarlos como se debe, de la forma correcta, no nos vamos a olvidar de ellos. Mira, te leo el pasaje que estás mencionando. 1 Corintios 9, 7 dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Está diciendo, si yo cuido del rebaño, yo no soy el dueño de las ovejas, sino que yo cuido de ellas, pero en lo que las estoy cuidando y me da sed o me da hambre, pues tomo de la leche de la oveja. Que es el mismo principio que vimos el otro día, de que alguien está atravesando una viña, coma de la fruta. Claro. Alguien está pasando por un naranjal o está pasando por una mies, que tome ahí un poquito del trigo. Dice el versículo 11 de ese mismo pasaje, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa que seguimos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Y yo creo que aquí es, porque creo que lo mismo lo que estamos diciendo. Creo que como creyentes tenemos que cuidar de aquellos que trabajan en el ministerio. Yo te decía, no eran en ese caso no solo los sacerdotes, era todo el sistema. Y nosotros ahora tenemos... No solo los pastores. No solo los pastores, tenemos todo un equipo equipos que trabajan en esto. A veces incluso algunos que están muy en lo técnico, pero que están empujando el aparato espiritual, no sé si decirlo así, el aparato que nos ayuda a nuestro crecimiento espiritual. La maquinaria que sirve para nosotros. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Mira, yo creo que hay una parte en todo esto, y tú pusiste el dedo en la llaga hace un ratito, es reconocer que la inversión espiritual que alguien más hizo en nosotros tiene un valor. Sí, claro. Tiene un valor. Yo dos cosas. Yo recomiendo para quienes quisieran ahondar en este principio, que busquen en nuestro sitio de YouTube, que probablemente sabes, ¿verdad? En el sitio en que aparece el sitio de Iglesia Bautista Villanueva, donde aparece el reto de hoy, o en la página de Facebook está también todos los mensajes de domingos y de viernes. Steve está enseñando el libro de 1 Corintios y hace unas semanas, hace apenas una semana, yo diría que fue en algún momento de enero, hacia fines de enero, él enseñó sobre el 1 Corintios 9. Un mensaje muy claro en el cual describe o explica todo lo que está diciendo 1 Corintios 9. Y creo que es bueno que algunos, y ahora hablo principalmente a los que no son de Vida Nueva, porque en Vida Nueva, gracias a Dios, tenemos la iglesia ha sido muy responsable con quienes trabajamos, ¿verdad? En la iglesia. Pero yo pienso en otras iglesias en las cuales los pastores están a veces desamparados. En algunas iglesias en el interior de nuestros países, quienes están en la parte rural, a veces es como que sufren, porque son pastores que sufren. Yo he visto algunos que hacen un trabajo tremendo, a veces tienen que caminar distancias para ministrar a alguien y cuando ya están viejitos, básicamente le dicen, muchas gracias, hermano Esculapio, ¿verdad? Que ya vino lo más joven, más moderno. Sí, que Dios lo bendiga, ¿verdad? Que le vaya bien y entonces allá va el hermano Esculapio a morirse en algún lugar. Que el Señor... es bueno, es bueno. Y Dios va a recompensarlo. Dios va a recompensarlo. Ha puesto a la gente para esto. Sí, de plano, Dios va a recompensarlo. Pero
igual acá. Sí. O sea, igual acá. Dios le dijo a los levitas, yo voy a cuidar de ustedes. Gracias, Señor. ¿Va a caer maná del cielo? No. Lo voy a cuidar de ustedes porque yo se lo voy a encargar al resto del pueblo para que el resto del pueblo cumplan con el sentido del deber con ustedes y hagan toda la parte de provisión. Yo creo que lo mismo es el caso de las iglesias. Y yo ahora voy a hablar con algunos que quizás vienen del interior del país, no solo de El Salvador, sino que de otros lugares, y tú ahora te has movido a una ciudad más grande y vienes de una iglesia en la cual quedó allá atrás un pastor que quizás está pasando penurias. No te olvides de él. Sí. O sea, que hay una parte qué bueno ahí que estás diciendo esa parte. Del pasado. Del pasado. O sea, qué bueno si ofrendas y das todo lo que das ahí a la iglesia donde vas, pero aquí hay que cuidar de aquellos que dieron su vida en el ministerio, dieron su vida por ti en algunos casos. A veces no sabes ni con cuántas penurias tuvieron que tratar y todo el mundo se ha hecho el desentendido y allá está el hermano viejito, ¿verdad? Pobrecito, ¿de qué murió el hermano? ¿De COVID? No de COVID, murió de inanición. Sí, qué terrible. Sí. Mira, nosotros tenemos un amigo que te dijo a ti, ¿verdad? Hey, yo tengo carga por los pastores de esta zona, porque algunos no tenían seguridad social y no tenían, pero hombres que dieron su vida para eso. Sí. Y tenía la carga de ver qué hacer eso. Yo he conocido varios a lo largo de los años que dicen, yo quiero ayudar a aquellos que involucran esto, pero esto debería ser un sentido del deber, un sentido de la responsabilidad de todos. Para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Sí. Qué tremenda frase esa. Sí. O sea, Dios pone sus manos para que el aparato productivo que tú conduces produzca más para que puedas tener la libertad de poder ayudar más a otros. Sí. Ok. Mira, hablemos un poquito de toda la serie, porque creo que aquí nos quedaron un montón de otras áreas. De bolsas. Que pudiéramos haber hablado. No todo es dinero, no todo es el sentido de la responsabilidad. Hay otras áreas que nosotros no hemos hablado. La gente mayor, a veces no es, como te digo, no es plata, no son recursos, sino que es compañía, es estar tiempo. Es el extranjero, el huérfano, la viuda. Y el pobre. Y el pobre. Son los cuatro. Y el levita. En este caso, sí, pobre Steve, porque cumple varios de esos. Sí. Y uno dice, no debe ser así la cosa, ¿verdad? Pero es no todo es todo dinero, a veces es ir a visitar a los hermanos que están mayores, a veces es servir como padre adoptivo, quizás temporal, de unos chicos que tienen una necesidad, o como figura paterna de unos chicos en tu iglesia que no tienen papá, ¿verdad? Entonces necesitan la figura de un padre o de una madre y que tú puedas proveérselo. O sea, hay tantas alternativas para aplicar el sentido del deber que van más allá del dinero. Hemos usado la parte económica porque creo que es la más tangible y es la que más fácil entendemos, pero está por todos lados. Ok, escuchamos el reto de hoy. El reto de hoy es decidir que en nuestra vida vamos a ser sensibles para poder dar a aquellos que invirtieron en nuestra vida espiritual, cumpliendo con el sentido del deber que Dios nos ha pedido que tengamos para con ellos. Si alguien ha invertido en ti espiritualmente, y especialmente es alguien que vive del ministerio, no lo olvides. Si es alguien de tu pasado y tú sabes que tiene una necesidad. Ahora, yo entiendo que hay algunos pastores que tienen muchísimo más de lo que necesitan. Yo no me preocuparía mucho ahí, obviamente, pero cuando hay una necesidad real, pues no hay que olvidarse. Mira, te pongo una ilustración tremenda. Oí a alguien que hizo un llamado hace muchos años. ¿Tú has oído esto de la lista de Schindler? Schindler, famoso que... No es la de Engelbert, eso es otra. Que liberó tantos judíos y todo eso. Y oí a alguien que dijo, yo quiero hacer un llamado, dijo, porque habían invitado a varios de los que en un talk show habían invitado a algunos de los que habían pasado por eso. Dijo, yo quiero decir que Schindler murió hace muchísimos años, pero su viuda vive en situaciones súper precarias. Y todos estos como 1,100 y estaban vivos, no me acuerdo en esa época, pero había como 300 que estaban vivos. Que alguno de ustedes tome la responsabilidad de ir por la viuda de él, dijo.
porque ella pasa momentos difíciles. Y no sé qué pasó al final, pero ojalá que estos llamados, este tipo de llamados, o ahora que lo vemos que es de la palabra de Dios, tenga eco en algunos. Sí, y qué bueno que dices. Es el pastor y la viuda del pastor. Sí. A veces es el pastor y los huérfanos del pastor. Sí. O sea, es esta parte de tener una carga por quien invirtió en tu vida y que ahora puedes hacer algo al respecto. Correcto. Mira, siempre estamos animando a que vayas a tu iglesia. Ahí donde Dios te ha puesto y a que empujes el reino con todo, con el sentido del deber y no solamente con el cumplimiento llano de la letra, ¿verdad? Sino que ir ir hasta la mía extra. Sí. Ni fuimos por esos pasajes. Sí. Que des la túnica y des la capa y lleves la mía extra, porque es lo que Dios quiere que tú hagas. Que pases un excelente día y nos escuchamos el lunes a la misma hora. Gracias por habernos acompañado y ahora te animamos a que aceptes el reto de hoy en tu vida. Nos encontraremos de nuevo la próxima semana en El Reto de Hoy.